Buenas tardes y bienvenido otra vez a este encuentro a través de las nuevas tecnologías para seguir con el estudio de el regreso a casa. Eh, si buscáis, por favor, para tener delante en vuestra Biblia el libro de Esdras, recordad que hay en este tema del exilio y el post-exilio, tenemos el libro de Esdras, el libro de Nehemías, el libro de Esther, el libro de Ageo, el libro de Zacarías, el libro de... Hay bastantes libros. Por lo tanto, estamos centrándonos en un tema que está distribuido en distintos libros. Como hemos estado y tenéis las notas para ver la cronología y también una cronología con relación a los tiempos y una cronografía con relación a las épocas, los reinos, los reyes, las personas. Esta tarde nos vamos a centrar más, no tanto en la visión del desarrollo de la historia, sino en la invisible, pero poderosísima mano de Dios en el desarrollo de la historia. La Biblia no recoge, no relata la historia de las naciones, salvo la referencia a aquellos que tienen que ver con Israel y las naciones, un libro de Bruce. Pero cuando está hablando de su pueblo, Israel, la nación que él ha escogido, a través de la cual vino el Mesías y vendrá el reino de Dios y se establecerá en esta tierra, pues en el desarrollo de esta historia la mano de Dios está soberanamente actuando en todos los detalles. Y yo quisiera que esta tarde miráramos en un sentido o en una parte de este tiempo esa poderosa mano de Dios, lo que a veces llamamos la providencia divina. Porque en los tiempos que vivimos y que nos damos cuenta de que hay circunstancias complicadas y difíciles y que algunas veces no entendemos, tanto en el plano general de la humanidad, de las naciones, de la política, de la economía, como también en el plano personal, en el plano nuestro, familiar, personal, individual, y en el plano del plan de Dios con la Iglesia. Y algunas veces yo creo que se nos crean conflictos porque decimos, bueno, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que siendo tú el soberano esté pasando lo que pasa? ¿Cómo es posible que siendo tú el Dios de amor me esté sucediendo lo que me sucede? ¿Cómo es posible que siendo tú el Dios de misericordia tenga que pasar por las pruebas por las que estoy pasando? Pues Dios todo lo hace para nuestro bien. Porque el propósito de Dios no es que nosotros seamos inmensamente felices aquí en la tierra. Dios no se ha propuesto que tengamos una vida placentera. Es más, nos advirtió el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, sino que el propósito de Dios con cada redimido es hacernos conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen de Cristo. Y para eso, eh, el sufrimiento, las pruebas, las dificultades son no solamente necesarias, yo creo que son imprescindibles para pulir nuestro carácter y también
darle forma a nuestro corazón, a nuestra mente. De manera que veamos un poco acerca de la mano invisible pero poderosa de Dios. Cuando están en el exilio allí en Babilonia, cuando Zorobabel regresa con esos alrededor de 50.000 que vuelven a Judá, Jerusalén está destruida. Jerusalén está en gran afrenta y mal. Allí solamente quedaron los enfermos, los viejos y algunos pocos más. Repoblaron aquello y trajeron de otros lugares y se formó, se creó el pueblo samaritano, los samaritanos. Pero Jerusalén está destruida, la ciudad de Dios, donde él había dicho, voy a hacer brillar, honrar mi nombre. El libro de Lamentaciones es un lamento de Jeremías mirando la ciudad. Lo que allí vivieron fue realmente triste. Vimos en el estudio anterior el Salmo 137. Porque si Jerusalén estaba destruida, los que estaban en el norte, los que estaban en Babilonia, estaban en tierra extraña. Y les decían los de allí, cantadnos canciones vuestras. ¿Cómo cantaremos lejos de nuestra tierra? Pero os dije que buscarais Esdras. Esdras capítulo 1. Hermanos y hermanas, esto que vamos a ver está pasando hoy también en tu vida y en mi vida. Y en los acontecimientos de nuestro entorno y de nuestra lejanía también. Capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Notad que aquí no interviene elemento humano ninguno. Es decir, no hay un profeta que le hable a Ciro, no hay un mensajero que le hable a Ciro, sino que el Espíritu de Dios despertó el espíritu de Ciro. Despertó quiere decir que le alumbró, que le sacó de su realidad para llevarle a los planes de Dios. Porque todo esto sucedía para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Dice Proverbio que el corazón del rey está en las manos de Dios. Algunos confían en la suerte, pero el corazón del rey está en las manos de Dios. Y él lo dirige y lo mueve como él quiere. Los acontecimientos que están sucediendo, los que han sucedido, todo eso ha estado en la mano y sigue estando en la mano y en la dirección de Dios. Ahora, Ciro, el rey de Persia, seguimos leyendo en Esdras 1:1, él hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Dios despierta a Ciro para que se dé cuenta de que él está ahí porque Dios lo ha puesto. ¿Os acordáis que 80 años antes de que Ciro naciese, Isaías habla de él y le pone nombre? Mi siervo Ciro. El Dios de los cielos que me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado
que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Me ha mandado. Es una orden. Es un decreto divino. Es el ejercicio no solo de un poder, sino también de una autoridad. Dios ha mandado a Ciro que facilite la edificación de la casa de la casa de Dios que está en Jerusalén. Y ahora Ciro, quien dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado. Precisamente uno de los profetas del post-exilio dice que Dios le dijo: mía es la plata y mío es el oro. Dios no tiene problemas de recursos. El banco de Dios nunca quiebra, porque Él es el amo, dueño y señor. Y no hay necesidad material que tengamos que Dios no pueda proveer. Y no hay, siendo el Padre de los espíritus, necesidad personal o espiritual que tengamos a la cual Dios también no pueda responder. Ciro da la orden, porque Dios se lo ha ordenado a él, y facilita el regreso a Jerusalén de los que quieran ir. De los que quieran ir. Eso dice ahí, ¿eh? Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Es complicado, por lo menos para mí, contemplar las dos realidades, que son dos realidades. Una, que se levantaron. Dos, que se levantaron aquellos a los cuales Jehová había despertado. Es decir, mirad, hermano, hermanas, Dios nos coloca en medio de la historia, nos coloca en medio de las circunstancias y nos manda, nos ordena, pero no nos obliga. Pero no nos impone, sino que Él con su autoridad nos da la capacidad para oírle, creerle y obedecerle, pero lo hace por su Espíritu Santo. Salvo que en una actitud de rebeldía resistamos a el Espíritu. Pero el siervo de Dios, no pongamos ningún calificativo, lo que hace, lo que haga para la gloria de Dios no es mérito del siervo, sino es un privilegio que Dios le ha dado. De manera que ninguno de nosotros debemos de sentirnos orgullosos, ni satisfechos, ni tampoco meritorios de las labores. Porque si hemos hecho algo, lo que teníamos que hacer, y seguramente no en la intensidad o en la dimensión que deberíamos de hacerla. De manera que se levantaron. Hay un personaje en la historia de la iglesia
que no es de hace 5 siglos, ni 10, ni 15. Me estoy refiriendo a Hudson Taylor. Hudson Taylor, él llevó el corazón al interior de la China. Él vivía en Londres y sintió que en la China había que predicar el Evangelio. Y Dios le hizo sentir la necesidad de viajar a la China para predicar el Evangelio. Y fue con su esposa y estuvo allí predicando el Evangelio. Su esposa murió allí en la China. Él enfermó y tuvo que volver a Londres. Pero Hudson Taylor oraba a Dios en su enfermedad allí en Londres. Dios, dame 100 hombres para ir a predicar tu evangelio a la China o mátame. O acaba conmigo. Porque era tal la intensidad que Hudson Taylor sentía por el peso, por llevarle el evangelio a aquellas personas tan lejos, tan distantes, Pero ahí hay una reacción a el mover de Dios y la respuesta del siervo de Dios. Hay un libro que yo recomiendo leer. Este es uno de los pocos libros que, aparte de la Biblia, me ha hecho llorar. El secreto espiritual de Hudson Taylor, escrito por el hijo y la hija de Hudson Taylor. Bien, se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá, Esdras 1:5, para subir a edificar la casa de Jehová. Qué curioso, ¿eh? A Jerusalén siempre se sube. Vaya desde donde vaya, siempre se sube a Jerusalén. No hay ningún lugar desde el que se baje a Jerusalén. Es verdad que Jerusalén está a 800 metros de altura sobre el nivel del mar, aproximadamente, y está en un entorno geográfico, pero a mí esto me habla muchas veces también. Subir a lo alto, buscar las cosas de arriba, elevémonos sobre los problemas y las dificultades. Veamos la realidad como Dios la ve. Dejamos Esdras ahí marcado y vamos al Salmo 127. El Salmo 127 es uno de los salmos graduales, que empiezan con el Salmo 120 y terminan en el 134. Estos salmos graduales solían ser himnos que se cantaban cuando los judíos subían a Jerusalén. Viniesen desde donde viniesen, una vez al año iban a Jerusalén y entonaban estos cánticos subiendo a Jerusalén. Antes de ver el 127, mirad el 120. A Jehová clamé yo estando en angustia, y él me respondió. Versículo 5. Ay de mí que moro en Mesec y habito en las tiendas de Cedar. Es decir, estos salmos del 120 al 134, que tienen distintos autores, la mayoría no sabemos quién lo escribió, aunque algunos fueron escritos por David. Estos salmos tienen que ver con cómo se siente aquel que está lejos, fuera, habitando entre no creyentes, habitando en medio de paganos, habitando en un pueblo rebelde que no ama a Dios ni conoce a Dios, ni quiere conocerle. Vamos al 127.
si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esto pasó con Zorobabel, Esdras, Nehemías y todos los demás. Es Dios el que mueve al pueblo. Es Dios el que mueve el corazón. Es Dios el que dirige las cosas. Si Dios no edifica, en vano trabajan los que edifican. Cuidado con las obras personales. Cuidado con los que se enfrascan, o mejor dicho, no nos enfrasquemos en cuestiones, en proyectos personales que no tienen que ver con la voluntad de Dios. Si Dios no ha hablado, si Dios no ha movido, si Dios no ha puesto en marcha, se haga lo que se haga, es madera, heno u hojarasca. Qué triste cuando algunos elaboran sus propios programas, sus propios proyectos, y Dios queda ahí, sí, como al margen, como un observador, como alguien que mira, al que se le invita, mira lo que yo soy capaz de hacer. Pues aquí lo dice muy claro. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, pues que asomado dará Dios el sueño. No se trata de hacer lo que nosotros queramos, por grande que nos pueda parecer. Se trata de hacer la voluntad de Dios, por pequeña que pueda parecer. ¿Por qué? Porque mirad, cuando Jeremías queda en Jerusalén, el gran profeta Jeremías, él queda allí en medio de una ciudad derribada, destruida, pasada por fuego, en las ruinas del templo, hablando, animando, consolando a los pocos que allí han quedado, a los débiles que allí han quedado. No solamente Jeremías, también Ageo y otros, porque a veces pensamos en los grandes que hicieron, oye, y yo me encanta Daniel, su fidelidad, su compromiso, pero estaba en el reino. Pero Jeremías se estaba moviendo entre ruinas y polvo y estaba codeándose y atendiendo a pobres, desvalidos, enfermos y aparentemente fracasados. Volvamos a Esdras, capítulo 3. Cuando llegó el mes séptimo, es decir, se han movido ya cuando Ciro da la orden, o permite, o autoriza el regreso a Jerusalén, y aquellos aproximadamente 50.000 regresan, y está en el capítulo 2 la lista de las familias que vienen, y vienen con oro, plata y también con aquello que Nabucodonosor se había llevado del templo, los muebles y ajuares del templo. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadá, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y edificaron el altar de Dios de Israel. Edificaron el altar del Dios de Israel. Antes del templo, ¿eh? Antes del templo. Porque lo primero que Dios espera de nosotros es nuestra adoración.
A veces nos ocupamos en las cosas de Dios y entramos en el riesgo de dejar al lado al Dios de las cosas. Como también ese riesgo de pensar o admirar a los grandes hombres de Dios y olvidar al gran Dios de los hombres. Lo primero que hicieron allí, y además como un solo hombre, es edificar el altar del Dios de Israel para ofrecer el holocausto, la adoración, y todo esto como está escrito en la ley de Moisés, conforme a la palabra de Dios. Ellos volvieron allí no solo para edificar el templo, ellos volvieron allí para adorar a Dios. El templo había sido edificado por Salomón, destruido, fue ahora edificado por Zorobabel y se fue destruido, fue después otra vez vuelto a edificar, ha sido otra vez destruido y ahí está, destruido. Pero la adoración a Dios es el gran privilegio, el servicio a Dios es la gran bendición que tenemos aquellos que les conocemos. Y debemos hacerlo como está escrito en la ley, conforme a las escrituras. Si no es así, dice el profeta, es que no le ha amanecido. Y colocaron el altar sobre su base. Y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito. Esto sería allí por el mes de septiembre, octubre, que es cuando celebran la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos era una fiesta para no olvidar que habían estado viviendo 40 años en el desierto en tienda. Y que entraron y Dios les dio la tierra y le dio ciudades que ellos no habían edificado y casas que ellos no habían construido. Pero para que no olvidaran cómo Dios en su fidelidad los sostuvo en el desierto, les mandó a celebrar la fiesta de los tabernáculos. El Señor Jesucristo a nosotros no nos manda las celebraciones rituales, pero todo esto tiene también un principio espiritual que es muy práctico para nosotros. Amemos a Dios en primer lugar. Sirvámosle en primer lugar. Es verdad que necesitamos las cosas materiales, como hemos visto en los estudios anteriores, pero no olvidemos la fidelidad de Dios. Y démosle a Él la gloria y la honra que Él merece. Mirad el versículo 5. Celebraron la fiesta solemne de los tabernáculos, lo hemos leído antes, pero dice, no, el 5. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo y toda ofrenda voluntaria a Jehová. Ellos no estaban allí porque iban a recibir bendiciones de Dios. Ellos estaban allí para honrar a Dios. Y lo honraban también con los sacrificios, pero lo honraban también con las ofrendas voluntarias. Pablo dice, ninguno dé por obligación o por necesidad, sino de corazón, con gozo, con alegría. Y esto lo estaban haciendo allí. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que
Después consideramos lo que se hizo allí, la reconstrucción del templo, la reconstrucción de los muros, pero detrás de todo esto estaba la actitud espiritual. Detrás de todo esto había corazones que estaban dispuestos a entregarse a Dios. Versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesús, hijo de Salatiel, y los otros hermanos, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, empezaron la obra de la casa de Jehová. Echaron los cimientos. Y en el capítulo 4 aparecen los adversarios. Hermano, si quieres hacer la voluntad de Dios, prepárate. Si quieres glorificar a Dios, esfuérzate. Disponte, porque es una batalla complicada. Nos van a surgir problemas, inconvenientes, dificultades de fuera y de dentro. Y al decir de dentro digo también de nuestro propio interior, de nuestros propios deseos. Porque a veces pensamos que la fe consiste en que Dios va a hacer lo que yo quiero. Cuando la fe es hacer yo lo que Dios quiere. Surgen los adversarios, la oposición. En todos los momentos de este cronograma que estamos viendo. La oposición a Zorobabel para que no reconstruyese el templo. Estuvo 16 años la obra parada. Porque quisieron infiltrarse y Zorobabel le dijo que no. Oposición a Nehemías. Exactamente lo mismo. Cada vez que un hijo de Dios, un matrimonio, una familia, una iglesia local se propone hacer la voluntad de Dios, se propone seguir la voluntad de Dios, implicarse en su obra, surgirá la oposición. Mirad, versículo 4 del capítulo 4. Pero el pueblo de la tierra, es decir, los que estaban allí, que no eran de Judá, los no judíos, pero que habían llegado allí en este tiempo de la deportación y anteriormente, cuando Asiria se había llevado a los del norte, el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron contra ellos a los consejeros para frustrar su propósito. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia, y el reinado de Artajerje. Es que no se cansan, ¿eh? Es que son obstinados y tienen una llamémosle, perseverancia eh, que no dejan. Una vez escuché una expresión que yo después no me he atrevido a usar, salvo contadas, muy contadas ocasiones. Y hoy lo voy a usar. Alguien dijo una vez, hay algo del diablo que debemos aprender. Hay algo del diablo que debemos imitar. Su perseverancia. Que no se cansa. Mira que sabe que al final será lanzado al lago de fuego y azufre. Pero así y todo,
R que R. Cuando nació el Señor Jesucristo intentó matarlo. Cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio público, lo tienta en el desierto. Y durante todo el ministerio público, en los 3 años o 3 años y algo del ministerio público del Señor Jesucristo, el diablo no se cansó de ponerle objeción, problemas, dificultades, luchas, tropiezos, hasta inclusive por uno de los 12 o por más de uno de los 12. Cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué tal no te acontezca? Apártate de mí, Satanás. No poner las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero mirad, Dios llevó a Judá a la deportación de Babilonia y nadie pudo impedir que volviera. Cuando se cumplieron los 70 años, Dios despertó a Ciro. Y en el desarrollo de la obra de Dios, aunque el diablo lo intentó en varias ocasiones, no lo pudo lograr detener la obra. Es más, veremos cuando lleguemos al libro de Nehemías, que si el templo estuvo parado 16 años, la obra del templo detenida, solamente los cimientos echados, cuando Nehemías empieza a construir los muros, ¿sabéis cuánto tardó en construirse todos los muros de Jerusalén? 52 días. 52 días. Hermanos y hermanas, a veces Dios da tiempo y otras veces da premura. Pero tenemos que estar preparados y dispuestos. Tenemos que estar comprometidos, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Tarde mucho o tarde poco. Sea hoy, mañana, el año que viene o cuando sea. Mirad, en este capítulo 4 de Esdras, os voy a proponer, bueno, más que proponer, os voy a lanzar un reto amable. Aquí Esdras habla de cuando envían una carta a Ciro para que se detenga la obra, a Darío para que se detenga la obra. Habla también de una carta en tiempo de Artajerjes. Y esto es más adelante. De manera que hace una especie de paréntesis donde está hablando de la carta que envían e incluye ahí la que enviaron después, en el capítulo 7. Pero a veces ahí nos podemos encontrar con aparentes conflictos o contradicciones o retos para dedicarle tiempo. Pero hermanos y hermanas, en oración vamos a descubrir, Dios nos va a mostrar las maravillas de su ley. Como estamos en familia, os comparto un día, hace 40 y tantos años, leyendo un evangelio. Siempre me ha gustado leer los relatos de los evangelios cuando están en más de un evangelio, pues leerlo los relatos paralelos. Y cuando el Señor Jesucristo mandó a los suyos a que fuesen, en un evangelio dice, y no llevéis nada para el camino, ni bolsa, ni calzado, ni bordón. Y en otro evangelio, hablando de la misma ocasión, dice,
y no llevéis nada para el camino, sino calzado, bolsa y bordón. Y yo dije, Señor, ¿cómo es posible que en uno diga, no llevéis ni calzado ni bordón, y en otro diga, no llevéis sino calzado y bordón? Y no os niego que aquello me, me, me perturbó un poco. Y le pregunté al pastor de la iglesia y me dice, pues mira, no me había fijado en eso, pero a lo mejor es un error de traducción. Y yo dije, esto es echar mano a un recurso. Bueno, pues no tenía respuesta. Y dije, bueno, señor, pues ahí se queda. Sigo para adelante estudiando todo lo demás, conociendo. Y un día, 4, 5, 6 años después, en un libro muy sencillo, el autor de ese libro propone la solución. Y es que un evangelista dice, no llevéis ni bolsa, ni calzado, ni bordón. Y se refiere a ese bordón que llevaba sobre el hombro, en el cual iba una bolsa con el calzado de repuesto. Y el otro evangelista dice, no lleves nada más que calzado y bordón, el que llevas puesto. De manera que no hay ninguna contradicción. Mirad, hermanos, en la Biblia no hay contradicciones. La Biblia tiene una perfección absoluta, una riqueza incomparable. Y aquí en el capítulo 4, 5 y 6 está ese aspecto de las cartas. Y está metida la de Nehemías, aunque todavía Nehemías no había llegado a Jerusalén y no se había levantado la oposición contra él. Mirad en Esdras capítulo 6, versículo 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel. La orden era del Dios de Israel. Por el mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Qué maravilla, ¿eh? Qué riqueza. Que Dios tiene un plan, lo ejecuta, y aunque haya oposición y dificultades, Dios es el Todopoderoso que lo lleva adelante. Hablaba ahí de Ageo y Zacarías. Sí, en el tiempo en el que la obra estaba terminada, estaba detenida, en el tiempo en el que por la oposición Zorobabel y Josué dejaron, no era el momento, decían, para edificar, Dios levantó a estos dos profetas, Ageo y Zacarías. Dios habló al pueblo y el pueblo oyó. Y el pueblo atendió la voz de Dios. Por eso se pudo edificar todo. Porque Dios habló y el pueblo le obedeció. Cuando surgen dificultades, Dios tiene las soluciones. Y las tiene preparadas y dispuestas y las pone en marcha en el momento
oportuno, en el momento necesario. Ya hemos hablado un día, una referencia a Esther. ¿Os acordáis? ¿Recuerdas aquella ocasión del libro de Esther en la que el rey se le va el sueño, tiene insomnio, no puede dormir y dice, oye, traedme algo que me leáis? Y le traen de los archivos reales y leen donde está recogido que Mardoqueo había salvado la vida al rey de una confabulación que se había preparado para quitar la vida al rey. Y pregunta el rey, oye, ¿con qué se ha recompensado a este hombre, a Mardoqueo? Y dijeron, con nada. Y en ese momento, mira qué casualidad, o ya por la mañana, llega el malvado Anán al palacio. Amán viene a pedir que se ahorque a Mardoqueo. Y cuando entra Amán, le pregunta el rey, a ver, le dice Darío, jefe, ¿qué le darías tú, qué harías tú para premiar a un hombre? Y el orgullo de Amán dice, ¿a quién va a querer premiar el rey sino a mí? Y le dice, pues mira, rey, mandaría que lo vistiera con tu ropa y lo montara sobre tu caballo y que lo paseara por la ciudad. Y dice el rey, ah, pues muy bien, adelante. Pues coge mi ropa, coge mi caballo y viste a Mardoqueo y paséalo tú por la ciudad. No digamos que no solamente Dios tiene poder, sabiduría, es que aquí también hay, aquí también hay humor, sí, sí, humor. O no es gracioso, o no está cargado esto de enseñanza, así un poco paradójica para que aprendamos. Cuando Amán va a su casa, no me resisto a no leerlo, cuando Amán va a su casa y le dice a Ceres, su mujer, todo lo que había acontecido, entonces le dice Ceres, su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. A veces las mujeres, muchas veces las mujeres ven más que nosotros. Y esta mujer, Ceres, le dijo a Mardoqueo, no, has perdido la batalla. ¿Os acordáis cómo sigue la historia? Bueno, si no, leerlo en el libro de Esther, que es precioso. Pero ¿creéis que esto es casualidad? ¿Creéis que esto, podemos pensar, alguien puede pensar que esto es circunstancias que se dan así por el azar? No. Detrás de todo esto está la mano invisible, pero sabia y poderosa de Dios. Ni un solo pelo de vuestra cabeza se caerá si vuestro Padre que está en los cielos no lo permite. Hermano, ciertamente
muchas cosas no las podremos entender. Muchas situaciones no las podemos eh, mm, recibir sin sufrir. Pero estemos por encima de estas cosas. Sostengámonos como viendo al invisible. Dice el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Por qué nos afanamos? A ver, no es que no nos preocupemos, ¿eh? La Biblia en ningún momento apoya ni estimula la irresponsabilidad o el desdén. Dice, no os afanéis. No dice, no os preocupéis. El afán es una preocupación fuera de orden. Cuando la preocupación elimina ya nuestra capacidad de tomar decisiones, de poner las cosas en su sitio, y es una preocupación descontrolada, desmedida. Claro que tenemos que ser sabios y prudentes, pero sobre todo creo que nos toca descansar en las manos de nuestro Dios. El Dios de la historia es el Dios del presente. El Dios de la historia es el Dios del futuro. A las cartas contestaron diciendo, dejad que se haga la obra. La oposición paraba la obra, pero la respuesta venía y decía, dejad que se haga la obra. Esta semana se ha enviado unas notas y con esto vamos a terminar los poquitos minutos que nos quedan sobre el profeta Zacarías. Zacarías profetiza junto con Ageo, bueno, 2 meses después de Ageo empieza a predicar Zacarías. Ageo tiene 5 mensajes en 4 meses. Zacarías empieza en el segundo mes en el que Ageo está predicando. Pero este es uno de esos libros riquísimos, pero tristemente también muy desconocidos. Son 14 capítulos. Pero mirad, si Ageo se está preocupando de la reconstrucción del templo y animando a la gente, a Zorobabel, a Josué y a los demás, a continuar que la obra, y Ageo después está también colaborando con Nehemías, Zacarías va más allá. Zacarías no solamente está pensando en lo que allí está sucediendo. Dios le da a Zacarías una visión riquísima. Mira, vamos a ver algunos versículos nada más. En el capítulo 3, versículo 8, oye, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Este es un título mesiánico, ¿eh? El renuevo. ¿Por qué aquí aquella piedra que puse delante de José, sobre esta única piedra hay 7 ojos? Yo creo que esto posiblemente ni Zacarías llegó a entenderlo del todo.
Pero hay cosas que para nosotros están muy claras en Zacarías. Mira el 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, ¿no es esta la palabra de Jehová? Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sienta la base real de cómo se hace la obra de Dios. El problema de la obra de Dios no son recursos. El problema de la obra de Dios no son falta de gente. El problema de la obra de Dios es que no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Que resistimos al Espíritu Santo. Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Seguimos para adelante. 6:12, porque quiero hacerlo en el orden del libro, aunque se podría hacer también en el orden de los temas. 6:12. Y hablarás diciendo, así había hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Mirad, ahí no se está refiriendo al templo que están edificando. Ahí está, es una profecía que señala cuando aquel varón cuyo nombre es el renuevo vuelva y él edifique, es decir, el Mesías, el Señor Jesucristo vuelto a la tierra, edifique el templo y él lo llenará de gloria. Porque edificaron el templo, pero la gloria de Dios no volvió al templo. Y esto tiene que ver con una profecía futura, que por cierto la profecía es historia por cumplirse, en el cual Cristo va a volver y va a edificar el templo de Jehová. Mira en 9:9, una profecía que era futura para Zacarías, pero que ya se ha cumplido para nosotros. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y esto se cumplió. Se cumplió el día, el único día, la única vez, la única ocasión en que el pueblo judío proclamó que Cristo era el Mesías. Hosanna en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna es una contracción que significa Jehová, sálvanos. Y estaban allí proclamando que Jesús es el Señor. 11:12. Y les dije, y está hablando del que llevaba el cayado y cuidaba de las ovejas, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. ¿Notáis que está hablando en primera persona? Este es el precio con el que me han apreciado. Y cuando Judas vende, traiciona al Señor Jesucristo, lo vende por 30 monedas de plata. Y Zacarías lo había dicho. 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío.
dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Esto está en Mateo 26 y en Marcos 14. Y el Señor Jesucristo dice, para que se cumpla la profecía que dice, herirán al pastor y las ovejas se dispersarán. Y Zacarías lo había dicho. Y luego se cumple y el Señor Jesucristo lo identifica, lo identifica de manera directa y completa. 14:12. Y terminamos aquí. Bueno, en el capítulo 14 dice, yo reuniré a las naciones, las llevaré allí y serán juzgados por mí. Dice 14:12, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Dice Apocalipsis, y el Señor mismo los destruirá con el resplandor de su venida. ¿Sabéis que dicen que parte de esto se cumplió en Hiroshima? Bueno, se cumplió, sucedió en Hiroshima con la bomba nuclear, que se le caía la carne de los huesos. Pues la gloria de Dios, cuando se manifieste el Señor Jesucristo en su segunda venida, será muchísimo mayor. Mirad, hermanos, hermanas, en medio de la historia está la invisible mano de Dios. Esa mano sabia, poderosa, amorosa. Jesús dijo, yo os tengo en mi mano. Y mi Padre, que es mayor, os tiene en su mano. Y nadie os arrebatará de sus manos. Nadie nos arrebatará. Mirad, hermanos y hermanas, venga lo que venga, pase lo que pase. Tenemos en la Biblia el registro divino, el registro inspirado de cómo Dios, en medio de la historia y por encima de todas las dificultades, siempre ha cumplido sus promesas y su obra la ha llevado hasta el fin. Pues sepamos eso, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero el camino es duro, complicado y difícil, costoso, pero el que es salvo persevera hasta el fin. Señor, gracias porque en tu palabra tú, Señor, tienes el registro de tantas y tantas maravillas. Señor, ayúdanos a conocerla, ayúdanos, Señor, a estudiarla, a empaparnos de ella, porque tu palabra es vida, y Señor, y nos hace fuerte. Que tu Espíritu Santo nos ayuda, está con nosotros para iluminarnos. Es verdad que no es fácil, pero no es imposible, porque no depende de nosotros. Señor, que no haya en ninguno de tus hijos, no haya en ninguno de nosotros ninguna actitud de justificación para no adentrarnos en el estudio de tu palabra, para ponerla por obra. Queremos ser como Edra, que se propuso en su corazón escudriñar las Escrituras para vivirlas y enseñarlas. Gracias porque tú eres sabio, bueno, poderoso. Gracias porque tú eres nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Amén.